¿Qué ocurre si ahora lo que tenemos es un cuerpo que asciende por un plano inclinado? Bueno, pues las fuerzas a las que están sometidos serían algunas de ellas similares a las que hemos visto en el caso anterior. El peso, por supuesto, y tal y como hemos dicho antes, que cogemos los ejes X e Y, esta sería la componente del peso, este sería el ángulo alfa, y las componentes del peso son, por un lado, esta, y por otro lado, esta. Esta sería la que llamamos P sub I y esta la que llamamos P sub X. Y este ángulo hemos dicho que sería el mismo ángulo. Otra fuerza que está actuando, como sabemos, es la normal. El movimiento del objeto hemos dicho que es hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento tendrá que ir hacia abajo. Vamos a dibujarla aquí. Esta sería F sub R. Y nos queda por último dibujar la fuerza que actúa para que este objeto ascienda hacia arriba. Esta sería la fuerza F. Para que el cuerpo ascienda, esta fuerza tiene que ser mayor que la suma de estas dos. Todas estas son las fuerzas que están actuando. Como siempre, lo que hacemos es considerar que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso hemos dicho que este sería el eje X, ahora como positivo, y este sería el eje Y. Si descomponemos en los dos ejes igual que antes, pues tendremos en el eje X la fuerza va hacia arriba y es positiva, y hacia abajo tendremos P sub X y también menos F sub R. La suma de todas estas fuerzas, en este caso negativas si van en sentido contrario al movimiento, positivas si van en el sentido del movimiento. En este caso hablamos de movimiento y no de aceleración, aunque lo correcto sería decir que el sentido es el sentido de la aceleración, puesto que es la aceleración la que nos va a decir que esta fuerza es positiva y estas dos son negativas. En este caso, en el eje Y tendremos exactamente lo mismo que antes, que la normal menos P sub I será igual a la masa por la aceleración, que en este caso será 0, puesto que no hay aceleración, 0, ¿vale? En el caso anterior habíamos dicho que P sub I es igual a M por G por el coseno del ángulo alfa, y que P sub X será igual a M por G por el seno del ángulo alfa. Y además, la fuerza de rozamiento sabemos que es mu por la normal, o sea, mu, como la normal, será igual a P sub I, es decir, mg coseno de alfa, mu por mg coseno de alfa. A partir de estas ecuaciones, lo que tenemos será que Pf menos mg seno de alfa menos mu por mg coseno de alfa será igual a m por a. Esa será la ecuación que tenemos nosotros. Y ahora lo único que tendremos que hacer es, si nos piden la aceleración, pues despejar de aquí la aceleración. Sabemos que será f menos, podemos sacar factor común mg, como veis, mg por seno de alfa. Como son los dos signos menos, si aquí pongo un menos, aquí tengo que poner un más mu coseno de alfa, y esto lo divido todo por m. Esta será la aceleración del sistema. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar los mismos datos que en el ejemplo anterior. Vamos a suponer que la masa son 5 kilogramos, que el ángulo son 30 grados, que el coeficiente de rozamiento es 0,2 y que la fuerza que se aplica son 50 newtons. ¿Vale? Con esos datos, si sustituimos en esta ecuación, nos va a quedar 50 menos la masa, que son 5 kilogramos, por 9,8, por el seno de 30, menos 0,2 por el coseno de 30, dividido entre la masa, que son 5. Hay que tener en cuenta que para que el objeto suba, la fuerza que tenemos que hacer tiene que ser mayor que la suma de las dos fuerzas en sentido contrario. En este caso sí que ocurre, y el resultado de esto es que la aceleración
hemos puesto aquí, la aceleración será 3,39 metros segundos a la menos 2. Ese sería el resultado. Si por el contrario aplicásemos una fuerza inferior a la suma de estas dos cantidades, la aceleración pues no nos saldría este valor. Incluso nos podría dar un resultado negativo, que querría decir que el objeto no asciende.